el encargo que me hizo la UNED de presentar a José María de Francisco. Al presentarlo me hizo una cosa para mí muy grata por dos razones. La primera porque me honra con su amistad y la segunda porque José María de Francisco, Chema, para sus amigos, pues es una persona de una enorme categoría humana. Y esto, en mi opinión, pues refuerza muchísimo el valor de su saber y de su trabajo. Yo creo que a José María se le pueden aplicar aquellos versos de Jorge Manrique que dicen: Aníbal en el saber y trabajar, y en la bondad un trajar. José María, su trayectoria científica es de por sí muy brillante, pero, como venía diciendo, estos méritos profesionales para mí resaltan mucho más al situarlos sobre este fondo de sus valores humanos. Conocí a José María, creo que fue a finales de los años 90, en unas reuniones o coloquios que se organizaban en la Complutense sobre diplomática, sigilografía y todo este tipo. Y enseguida me di cuenta de su gran valía y por eso procuré atraerlo hacia las instituciones donde yo andaba metido. En el año 2006 le presenté para numerario en la Real Academia Valdistense de Heráldica y Genealogía. La obtuvo por unanimidad la plaza, como no podía ser menos. Aquel mismo año también le presenté para correspondiente en la Academia de la Historia y luego pues empezó a moverse también por la Real Asociación de Hidalgos, donde hace de cabeza ejecutiva del Comité de Redacción de la Revista Hidalguía y otras muchas actividades que desarrolla por aquí, siempre con gran utilidad para la institución. José María de Francisco es doctor en Historia Medieval desde el año 95 y su tesis, El príncipe heredero en las coronas de Castilla y Aragón en la Baja Edad Media, consiguió el premio extraordinario de doctorado. Es profesor titular del Departamento de Ciencias y Técnicas Historiográficas en la especialidad de Epigrafía y Numismática e imparte docencia en la Facultad de Geografía e Historia y en la Facultad de Ciencias de la Documentación, a que ha sido decano hasta el año pasado, hasta el final del año pasado. Es académico de número, como he dicho, de la Real Academia Valdistense de Heráldica y Genealogía, correspondiente de la Academia de la Historia, correspondiente de la Academia de Jurisprudencia y Legislación, vocal del Consejo de Cultura de la Comunidad de Madrid, y ha sido galardonado con numerosos premios por sus trabajos científicos. Ha obtenido el premio Javier Conde Garriga del año 2006 de la Asociación Numismática Española, el Premio Nacional de Divulgación y Enseñanza de Estudios Históricos 2007, concedida por la Federación Española de Genealogía, Heráldica y Ciencias Históricas, el Premio Medalla Excelente al Mérito Numismático del año 9, concedido por la Asociación Numismática Española, el Premio Laszlo Bowl de Villagos de la Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica, que le dieron a Stuttgart el año 10, formó parte del equipo que realizó la obra El Rey, Historia de la Monarquía, coordinado por José Antonio Escudero, que recibió el Premio Nacional de Historia del año 2009. Sus líneas de investigación son la emblemática, la cronología histórica, numismática y epigrafía. Las publicaciones destacadas pues, son interminables. Los libros, por ejemplo, recordaré el Manual de Cronología, la datación documental histórica en España,
la datación por magistrados en la epigrafía y numismática de la República Romana, los usos cronológicos en la documentación epigráfica de la Europa occidental en las épocas antigua y medieval, las monedas genealógicas, el uso de la tipología monetaria como medio de propaganda dinástica, en fin. Podríamos estar un buen rato leyendo las publicaciones, pero como esto ocasionaría un retraso en el placer de oír a José María Francisco, pues aquí lo dejo. Pues muchísimas gracias, don Faustino. Si alguien está honrado por la amistad, desde luego soy yo. Y quiero agradecer pues, a los organizadores del Congreso, a Javier Alvarado, a Feliciano Barrios y a la Asociación de Hidalgos, que me hayan invitado a participar en él, porque bueno, está siendo muy interesante y las personas que intervienen, desde luego, son de primerísima fila. Yo elegí para esta conferencia la época del sexenio revolucionario. El sexenio revolucionario es un periodo convulso, muy convulso en lo político, pero que tuvo una grandísima importancia en muchísimos aspectos, que yo no voy a entrar en todos ellos, pero sí en el del símbolo nacional por excelencia, es decir, en el escudo de España. Un tema que, desde luego, el que mejor lo conoce es don Faustino, y si alguien quiere aclaraciones o extras, no tiene más que ver su libro El escudo de España, donde encontrará toda la evolución y todos los datos desde sus orígenes hasta nuestros días. Pero yo quiero hacer hincapié en cómo, a partir de una idea política, con el asesoramiento de la Real Academia de la Historia y con la idea de crear un escudo específico para las monedas, ese escudo va a terminar poco a poco comiendo el terreno a otros símbolos, y cómo ha llegado prácticamente hasta nuestros días, siendo el actual escudo de España heredero directo del que se aprobó en el sexenio revolucionario. Y sin más, vamos a empezar. Vamos a empezar, he puesto algunas imágenes de época curiosas y divertidas, porque en aquella época había unos semanarios políticos, satíricos, interesantísimos, y desde luego son magníficas para ilustrar el tema. Esto en concreto es de La Madeja, se llama así, La Madeja, y nos cuenta lo que fue el sexenio revolucionario. Empieza con la batalla del puente de Alcolea, cuando son derrotadas las fuerzas de Isabel II, y tenemos a Topete, a Prim, a Serrano, la regencia, Amadeo, la república, todos los problemas, el golpe de Pavía, Sagasta, y llegamos hasta Sagunto y el pronunciamiento del general Martínez Campos. Y como ven en estas mismas imágenes, lo que más domina son las monedas, y se van poniendo cómo cada moneda va indicando qué periodo político estamos viendo. ¿Por qué? Porque en la llamada la gloriosa revolución de finales de septiembre de 1868, ya digo, la batalla del puente de Alcolea, llevó a que se instalara en Madrid prácticamente el día 1 de octubre el famoso gobierno provisional. Ese gobierno provisional, tienen ahí la primera foto de un gobierno, es esa, donde están los ministros, que pongo debajo quién son, aunque algunos son muy reconocibles, el joven Sagasta, o Prim, o Serrano, o Topete, pero bueno, ahí están. Pues una de sus primeras ideas fue hacer la reforma monetaria. Una reforma monetaria muy importante que creó la peseta. Pero esa reforma monetaria va a conllevar también una reforma simbólica. Les he puesto estos modelos para que vean lo que había en la cabecera de la Gaceta de Madrid en esos momentos. La que había en la última Gaceta de Isabel II, la primera de la Revolución, con esa figura femenina, con la balanza de la justicia, ese león, el gallo, y cómo ya más o menos se quedó objetivada en esa matrona con el león y con el escudo tradicional, eso es decir, solo Castilla y León en esa cabecera. Y esa es la que utilizará La Flaca, que será el otro gran semanario satírico de la época, donde es un poco, como se ve,
puesto cómo tenemos España. Bueno, pues ahí se ve el león famélico o la matrona famélica, pero viendo que es el símbolo de España, de nuevo también con los castillos y leones. Bueno, pues la reforma monetaria, que ya digo, es del 19 de octubre y ellos tomaron posesión el día 1 de octubre en Madrid, lo que dice es, en su preámbulo, y esto es lo que quiero resaltar, que la moneda es la imagen del poder. Y si ha cambiado el sistema político, tiene que cambiar la moneda. Ahí lo pongo. Las reformas de la época eran imposibles, hay que cambiar el Estado y hay que hacer desaparecer del trato diario de la gente lo que le recuerde aquella época. Si nosotros ya no queremos saber nada de la época de Isabel II, de ese reinado corrupto, como queramos llamarlo, que decían los de la época, pues lo que no podemos permitir es que la gente siga yendo a comprar el pan con la moneda de Isabel II, siga pagando sus impuestos con la moneda de Isabel II y siga estando presente en todos los lugares. Recordemos 1868, un señor del Bierzo o de las Urdes, ¿qué sabía de lo que ocurría en Madrid? Sin embargo, utilizaba la moneda. Y en la moneda te están diciendo quién gobierna. A lo mejor no se enteraba de que había cambiado el gobierno. Y por eso, este gobierno lo que quería era que todo el mundo tuviera esa nueva conciencia. Pues bien, lo que te dice, y lo sigue diciendo el gobierno, es que la moneda de cada época ha servido siempre para marcar los diferentes periodos de la civilización de un pueblo. Y si hoy es la Constitución y la soberanía nacional lo que domina, lo que tiene que aparecer en las monedas es eso. Y no puede aparecer ninguna representación de reyes, dinastías o personas que estén por encima de esa soberanía. Solo la idea de unidad a partir de los reyes católicos, etc. Y hay que borrar las lices, hay que borrar todo esto. Pues bien, esa idea política plasmada en octubre, dicen, ¿quién nos puede asesorar para saber qué tenemos que poner en esa moneda con esas características políticas? Pues la Real Academia de la Historia. Y entonces pidieron a la Real Academia de la Historia un informe. Entonces, en noviembre, esa institución, la Academia, dijo, habiendo recibido tal, pues emitimos nuestro informe. Es un informe largo, no vamos a comentarlo entero, pero sí las principales líneas que los académicos dijeron sobre el tema. Cuando buscan el modelo que se refiere a la soberanía nacional, pues claro, los académicos dicen, si no quieren que representen monarcas, si no quieren que representen familias que han regido, hay que ir hacia atrás. ¿Qué había antes de la monarquía en España? Que la ha habido siempre desde los visigodos o el Imperio Romano. Pues eso, Roma. Y van a buscar los símbolos en Roma. En este caso, dicen que la referencia más acorde, porque además también la utilizan otros lugares de Europa, es la referencia romana a Hispania, al territorio, y sobre todo en las monedas que aparecían en aquellas acuñadas durante el reinado del emperador Adriano, recostada en los montes Pirineos, con el tradicional conejillo a sus pies, con la rama de olivo en sus manos, que es la tranquila felicidad de la época, de los césares, no sé qué, y ese creemos nosotros que puede ser el símbolo de la soberanía de la nación. Aquí ven la moneda a la que hacían referencia los académicos, que será luego la que copie el gobierno provisional. Sobre el escudo de armas, retomando lo que decían los políticos de que la unidad de España se crea con los reyes católicos, dicen que sería conveniente que todos los añadidos de Austrias y Borbones pues desaparecieran, quedando Castilla, León, Aragón, Navarra y Granada, y que los dominios de ultramar pudieran estar presentes no en el escudo de armas, sino fuera en las columnas de Hércules con el lema Plus Ultra, que era el que nos trajo Carlos I. Y sobre el tema del timbre, sobre el escudo, apoyaban que se eligiera una corona mural, de nuevo un antiguo símbolo romano de territorialidad. No demasiado claro en ese sentido, porque la corona mural era más bien una condecoración militar, a quien se le daba a quien saltaba primero las murallas enemigas, pero es verdad también
que la corona mural indica frontera. Un pomerium o un territorio siempre tiene una frontera, pues eso está muy bien, la corona mural, con los límites del Estado. Pero sobre todo, dado que en esos momentos España no era ni una república ni una monarquía, dado que se habían convocado cortes constituyentes para decidir lo que iba a ser, era una corona que no tenía carga política. No decimos si es monarquía, no decimos si es república, es simplemente una corona mural. Este sería el escudo del gobierno provisional con los informes sacados de la Academia de la Historia. Y esta es la primera vez que aparece en un documento oficial. Esto no es una moneda, es la medalla de proclamación. Todos conocemos que cuando un rey llega a poder, pues se publicaban, se hacían medallas de proclamación. Tenemos las famosas de Carlos III, de Carlos IV, de Fernando VII, de los Austrias, muchísimas, ¿no? Pues el gobierno provisional quiso hacer lo mismo y hacer una medalla de proclamación. Pues ahí vemos a la Hispania de Adriano, entre los Pirineos y Gibraltar, con la corona mural en la cabeza, con la rama de olivo, con el conejillo, no sé si se ve muy bien, a ver, ahí está, el conejillo, y el escudo que hemos dicho. De 1868, fíjense que el 1 de octubre toma posesión el gobierno provisional y antes de fin de año ya habían decidido cuál era la nueva simbología ligada a la moneda. No están hablando de las banderas, no están hablando del ejército, no están hablando de la gaceta, no, esto nace en la moneda y obviamente en la medalla. A partir de ahí es cuando se empiezan a acuñar las pesetas. Esta es la primera peseta, que fue retirada de forma inmediata porque no llevaba el nombre de España, llevaba el nombre de gobierno provisional, y se dijo, no, el gobierno no es quien es el responsable de la moneda, el responsable de la moneda es el Estado, por tanto no debe aparecer el término gobierno provisional, e inmediatamente se cambió por el modelo que todos conocen, estoy seguro, con España. También se quitó el conejo, porque la Academia de la Historia dijo que no le parecía una cosa demasiado relevante que se colocara en las monedas. Entonces, en la primera emisión se mantiene, pero luego ya en las siguientes, digamos, que se elude el tema. Y esto, como ven, es una moneda preciosa, magnífica. Y de hecho, se seguirá acuñando sin cambios durante todo el sexenio revolucionario, independientemente de la monarquía de Amadeo, de la República Ducal de Serrano. Este será el modelo fijo de la peseta. Es verdad que serán otros modelos, pero este se siguió acuñando hasta el inicio de la Restauración. Y fue lo que marcó el inicio de este símbolo que nace monetario, cómo poco a poco va desplazando a los otros, como luego veremos. Como les he dicho, se convocó Cortes Constituyentes y la Constitución de 1869 es sin duda la mejor constitución del siglo XIX, la más avanzada de la época y la más fácil de cumplir, porque todo el que haya estudiado la Constitución de 1812, que tiene tanta fama, era una constitución imposible de cumplir. De hecho, se puso 3 veces en vigor y 3 veces se quitó casi de forma inmediata, porque una cosa puede ser muy buena, pero es que si no se puede hacer cumplir, pues no se hace cumplir. Y la Constitución de 1869 fue, desde luego, la mejor constitución que tuvimos y la más progresista del periodo. Otra cosa es que se pudiera llevar hasta su fin por las convulsiones políticas que hubo, pero desde luego era un modelo y fue muy alabado. Bueno, pues la Constitución de 1869, como todos saben, dicen que España es una monarquía. Es verdad que todos estos señores estaban peleados entre ellos y no sabíamos quién iba a ser el rey, pero desde luego se dijo que España era una monarquía. Aquí tenemos el texto oficial de la Constitución, de nuevo, ahora ya en la cabecera, ese escudo que se ha creado para las monedas va a aparecer en la Constitución, junto con el león, que va a ser siempre un tema recurrente, y en ese momento es cuando se hacen las famosas perras gordas y perras chicas, que seguro que alguno todavía recuerda, ¿no? Bueno, pues ese es el modelo de la perra gorda, los 10 céntimos, donde aparece el león y el escudo que se han aprobado para las monedas. Y a partir del 1 de enero de 1870, este escudo también aparecerá en la cabecera de la Gaceta de Madrid. Como vemos, el escudo puramente
monetario poco a poco se va extendiendo a otros lugares. El problema de la elección del rey fue, como todos sabemos, largo. Aquí aparecen de nuevo Serrano, Prini y Topete ante las potencias, como diciendo ¿quién quiere ser rey de España? Bueno, ya sabemos que hubo muchísimos candidatos, etcétera, pero no nos vamos a meter en ello, sino en la simbología. Se decidió hacer moneda de oro, moneda de plata y moneda de bronce. Ya hemos visto la moneda de plata, ya hemos visto la moneda de bronce. La moneda de oro tardó un poquito más, porque siempre es la de mayor valor, y se hizo cuando ya se había aprobado la Constitución. Y aquí tenemos la moneda de 100 pesetas oro del gobierno provisional. Y aquí se ve claramente que España ya es una monarquía. Se han puesto los símbolos monárquicos, la corona, el manto, el toisón alrededor del escudo que se creó para la moneda de plata, pero no sabemos quién es el rey. Por tanto, España es un reino sin rey, y la moneda nos lo dice. En este caso, España está de pie. El modelo es, en la plata, España tumbada, en el oro de pie, y en el bronce sentada. Entonces, con esto ya tenemos visto cómo los símbolos monetarios del sexenio han creado esa nueva ordenación que aparece en uno de los símbolos del Estado, que es el de la moneda. Aquí tenemos lo que decía de la perla gorda, donde España está sentada. Cuando Amadeo I es elegido rey, como dicen los documentos, por la gracia de Dios y la voluntad nacional, rey de España, y aquí retomo una cosa que ha comentado el profesor Maruenda. Todas las monarquías nacidas en el siglo XIX en Europa son monarquías burguesas. Rey de los belgas, rey de los enenos, zar de los búlgaros, etc. Menos la española. En España, que podría ser el mismo modelo de las anteriores, nunca se usó el término rey de los españoles. Fue siempre rey de España. Y se mantuvo el tradicional por la gracia de Dios, cuando podría no haber sido, porque ha sido por la gracia de las Cortes que han votado, el famoso rey de los 191. Pero se seguía considerando a la monarquía, como también se ha dicho antes, algo más que una institución, que alguien que nombra o quita, no sé quién. No, ser un monarca conllevaba una serie de tradiciones históricas que había que mantener. Y aquí hay una ruptura histórica, pero se quieren mantener esas tradiciones monárquicas, y por eso, ya digo, el título oficial de Amadeo no es Amadeo I, rey de los españoles, sino Amadeo I, por la gracia de Dios y la voluntad nacional, rey de España. Es curioso porque es el mismo título que utilizaba Napoleón III, por la gracia de Dios y la voluntad nacional, emperador de los franceses, en este caso sí, de los franceses. Bueno, pues aquí tienen la medalla de proclamación de Amadeo I. Y cuando se decidió que, dado que hay un rey, el rey tiene que tener también un escudo, y contra el criterio de la Academia de la Historia, se decidió colocar en el centro del mismo un escusón dinástico. Un escusón dinástico que no nos ha llegado ninguna referencia oficial de decir hay que colocar esto, hay que hacer esto, tal. No, se colocó. Y se colocó además de una manera un poco extraña, porque se colocó el escusón de la dinastía de Saboya, el del rey de Italia. No se utilizó el del duque de Aosta, como se utilizó el del duque de Anjou cuando llegó a España. Ahí ven la diferencia. Él, cuando llega a España, es duque de Aosta, tiene esas armas, y podría haberse hecho lo mismo que con el duque de Anjou cuando llegó aquí y colocar esa diferencia. Y sin embargo se utilizaron las armas plenas de los Saboya en el escudo. Y ya digo, contra la opinión de la Academia de Historia. Pero este fue el nuevo escudo monetario, repito, monetario. ¿Por qué digo esto? Porque, de nuevo, en la cabecera de la Gaceta de Madrid vemos que va cambiando. Se sigue utilizando de los cuarteles de Castilla, a veces con el trisón, a veces sin el trisón, y al final se va a hacer una mixtura sin ninguna normativa, pero cada vez recogiendo más la idea de que ese escudo nacional de la moneda puede ser el escudo nacional de España, aunque, repito, no oficial. Aquí tenemos las monedas de plata, las monedas de oro, que como se ve mantienen lo que les he dicho. Ahora bien,
La medalla de proclamación, por ejemplo, de La Habana, mantiene el escudo anterior, sin ningún aditamento, sin el escusón, sin el cambio de corona. Porque había una corriente que defendía que ese era el escudo de España y otra cosa era el escudo del rey o las modificaciones que hubiera. Entonces, en esta medalla de La Habana, lo que se dice es cuál es el escudo oficial, pues el creado por la Academia de Historia con esas características. Junto a él coloco el escudo de la ciudad, ahí viene el de La Habana, y hago la proclamación del rey de España, pero no utilizo ni la corona real, ni el escusón de Saboya, ni nada de eso. En las banderas del ejército, ahí viene la portada de la Guía Oficial de Forasteros, se sigue utilizando el cuartelado de Castilla y León, nada más, al que se le une la Cruz de Saboya. Esto sí, aquí sí hay una orden específica que se indica que se debe cambiar el escusón de Anjou por el escusón de Saboya. Pero no pensemos que en todas las banderas ocurría eso. Aquí tenemos otras dos banderas militares, es verdad que no realizadas en la España peninsular, donde de nuevo tenemos el mix. Este regimiento de caballería de los voluntarios de Sagua, pues llevan el escudo del gobierno provisional sin ningún aditamento. O sea, llevan los aditamentos, obviamente, ornamentos del toisón, de la Orden de Carlos III, de la Cruz de San Andrés, de la Corona Real, pero no llevan Saboya. Y sin embargo, el de los cazadores de Guanajuay, pues sí lo llevan. Por lo tanto, como ven, hay una indefinición total no normativa, porque el ejército decía, no, la bandera son castillos y leones. Pero algunos pensaban que si había que cambiar la simbología, también debía cambiar la simbología de las banderas del ejército. La de la Armada siempre fue igual, nunca se colocó el escusón de Saboya. Incluso hubo una pregunta, dice, cuando nos ordenan que coloquemos el escusón de Saboya, ¿también en la de la Armada? Dice, no, en la de la Armada no. Por lo tanto, vemos que los símbolos nacionales están en una indefinición y que cada estamento tiene unos símbolos. Incluso en el sello del rey Amadeo, el sello oficial del rey Amadeo que he visto en sus documentos, de nuevo es el escudo que aparece en sus monedas de 100 pesetas, las que hemos visto de 100 pesetas solo. Y de nuevo, la simbología que nace para la moneda empieza a extenderse en otros aspectos. Cuando el rey Amadeo, que ven ahí ese 191, porque le llamaban el rey de los 191 votos, decide que hasta aquí hemos llegado, que España era una casa de locos y que no había quien la gobernara, y les dijo a su gobierno, yo me voy, ahí se quedan ustedes, pues legalmente lo que había que aplicar era la Constitución de 1869, el rey abdicado, España es una monarquía, pues tendremos que volver a elegir un rey. Bueno, no se hizo eso, se proclamó la república, como decían, una república sin republicanos y por una asamblea nacional ilegal, pero bueno, son las cosas que se hacen en la época. Aquí tenemos también una magnífica imagen de esa época, que obviamente en España siempre se miraba a la República Francesa, a la anterior República Francesa, como modelo, y ahí aparece una matrona muy a la francesa, incluso con el gallo, etc. En la cabecera de la Gaceta de Madrid se volvió a la antigua, ¿sí ven? Y como se seguía emitiendo la moneda de bronce, que no llevaba ninguna referencia, pues el símbolo de la República fue la matrona con el león. Ahora bien, todos sabemos lo que pasó con la República, que si federal, que si unitaria, que si todos contra todos, y que si al final el general Pavía acabó con ello. Aún así, la República tuvo estas cabeceras de la Gaceta de Madrid, esas con el mal llamado gorro frigio, la ley y el león, y luego cuando ya se dio el golpe de Pavía, se volvió a la corona mural y pidió un informe a la Academia de la Historia. Aquí vemos también una medalla de la Guerra de Cuba, donde se ve que de nuevo volvemos a la corona mural y al escudo monetario para las condecoraciones. Pues bien, se pidió un informe a la Academia de la Historia para ver qué moneda tenía que hacer la República. Y la Academia dijo, pues retomando el de 1868, que ya tenemos claras las cosas de lo que es y de lo que no es, ¿qué se debería colocar?
Pues en el timbre, diciendo, como ya no hay duda de que España sea una monarquía o que sea una república, que ya lo tenemos claro, y que es una república, no hay que dudar. Hay que irse de nuevo a Roma, buscar la corona propia de los emperadores romanos, la corona cívica alrededor de la leyenda Opcives Servatos, es decir, por la salvación de los ciudadanos, igual que esa nace con Augusto, después de las guerras civiles, esa idea de que todo lo que ocurrió anterioridad se ha hecho para la salvación de los ciudadanos, y esa corona cívica de nuevo era una condecoración militar romana que se daba al ciudadano romano que salvaba la vida de otro ciudadano romano, pues en este caso el emperador Augusto ha salvado a todos los ciudadanos romanos, pues la lleva en sus monedas. Pues bien, esa idea de corona cívica republicana en el concepto romano de res publica, del Estado, de cosa pública, es la que debía aparecer como timbre del nuevo escudo de la República. Estos serían los modelos de Augusto, tanto dentro como fuera, el Opcives Servatos, de la corona cívica, y luego en estas donde se añadía el permiso del Senado, el Senatus Populus que Romanus, o el ex Senato Consulta de Calígula o de Claudio, donde el informe dice veamos cuáles son los orígenes y utilicemos esas monedas como modelo. A continuación habla del problema político. Dice, la federación política actual de España. Esa federación, recordemos que la República Federal es la que terminó ganando el curso a la unitaria, que se estaba haciendo una constitución federal que no llegó a aprobársela con la non nata. Pues bien, cuando dice qué imagen de la nación puede ser la que dé esa idea de federación política, pues de nuevo dice que hay que irse a la numismática antigua. Y si de ahí hemos sacado la imagen próspera y civilizada del tiempo de Adriano, que hemos visto en las anteriores monedas, pues busquemos ahora otra imagen de España como el lugar de donde salió aquel que acabó con la tiranía de los Césares, Galba, que salió desde España para acabar con Nerón. Pues bien, en esas monedas de Galba, del siglo I, nos lo dice, la cabeza de España parece dotada de un juvenil atractivo, una laurea, 2 dardos, un escudo, unos grandes escudos, y además te explica, y ese escudo lo que significa es en aquellas ciudades que se llamaban federadas, las que se llamaban a los dioses, ese escudo sirve para defender a los ciudadanos y para no atacarles, es decir, hace todo un canto de esos escudos, y estas son las monedas de Galba que son descritas, una donde España está en pie con sus dardos, su escudo y sus espigas, y otras donde aparece la cabeza tal y como la describen en el informe de la Real Academia de la Historia. Y esa cabeza serviría de modelo para la moneda de la Primera República. El escudo es el mismo, se le ha quitado el timbre y se coloca la corona cívica que hemos dicho. Ahí está la moneda, tenemos los proyectos, no se llegó a acuñar, ya tenemos abajo el escudo oficial de la Primera República, escudo oficial de la moneda de la Primera República. Recuerden que siempre estamos hablando de la moneda, pero es un símbolo que salta y que va saltando a otros ámbitos. En cuanto a la bandera naval, se limitó a quitar la corona y siguió siendo la bandera naval, digamos, de toda la vida. En esa época hubo también otras monedas que circularon en España, porque todos saben que el gobierno provisional llegó, digamos, a un acuerdo en las guerras internas, pero tuvo guerras externas. Amadeo, de nuevo, guerras de Cuba, y empezaron los problemas internos, y con la Primera República estalló el cantonalismo y estalló la Tercera Guerra Carlista. Pues bien, aquellos que se decían soberanos acuñaron también moneda. En la parte superior ven una moneda muy interesante acuñada en Cartagena, donde obviamente te cuenta cuál es el problema. Cartagena sitiada por los centralistas. Todos los cantonalistas pues querían ser
más que una parte de la Federación Republicana, incluso querían ser independientes, y ya nos cuenta Galdós, que nos lo cuenta muy bien, que decidieron acuñar moneda. ¿Y quién iba a hacer la moneda de los de Cartagena? Pues si había un penal en Cartagena y había gente condenada por falsificación de moneda, pues se sacó a los que estaban presos por falsificación de moneda y utilizando los instrumentos o utensilios del arsenal de la Marina, pues se les puso a hacer monedas. Y estas son las monedas de la Revolución Cantonal, allí, duros de plata, grandes, y bien, en consecuencia, están muy bien hechos, claro. Está hecho por profesionales del campo, ¿no? Bueno, incluso Cartagena quiso hacerse territorio americano, territorio estadounidense, o sea que puede ser cualquier cosa. La otra gran facción que se opuso a todo el sexenio fueron los carlistas. Y como ven abajo, una preciosa moneda de 10 céntimos de Carlos VII, donde pone, obviamente, ahí está el rey, Carlos VII, por la gracia de Dios, rey de las Españas. De nuevo, recuerden la conferencia de ayer. Es simplemente la traducción al castellano del latín tradicional. Aquí no hay más que por la gracia de Dios y rey de las Españas. Y si nos vamos al reverso, se vuelve de nuevo a lo anterior. Es decir, solo Castilla y León, que es el escudo abreviado tradicional y nada de esas moderneces que ha aprobado el gobierno provisional. Pues bien, al final de esta República Ducal, en el año 1874, lo que circulaba de verdad eran estas dos piezas, las piezas del gobierno provisional. Y eran las piezas que la gente ya entendía como las normales y que llevaban los símbolos nacionales, per se, aunque no estuvieran oficializados. Es más, como ahí les pongo, las famosas perras gordas y perras chicas de este modelo se siguieron utilizando hasta 1944. Después de muchísimos años, la mayoría todas desgastadas. Seguro que si alguno tiene alguna casa en algún pueblo y abre un cajón del abuelo, le llegan unas chapitas de estas, de las perras gordas y las perras chicas. Ya digo, muy desgastadas. Bueno, pues para terminar, este es el sexenio, vamos a hacer un corolario. Todos sabemos que el general Martínez Campos dio un pronunciamiento y empezó la restauración. El 31 de diciembre del 74, la cabecera de la Gaceta de Madrid, obviamente, ponía el gran escudo de armas. A partir del 1 de enero ya se volvió al pequeño. Y el 6 de enero se dio un decreto donde se decía que toda la simbología debía volver a justo antes de la Revolución de septiembre del 68. De esta manera, Alfonso XII, nada más llegar al poder, acuña esta moneda tan interesante. Primero, Alfonso XII, rey de España, sin legitimación, porque al fin y al cabo ha llegado por un pronunciamiento militar. Y en el reverso, el escudo antiguo. Iba a pasar como con Fernando VII, que cada vez que volvía decía todo lo que se ha hecho de forma anterior, que se tache, pero que se tache y que se rompa. Lo hizo en 1814, lo hizo en 1823, y es una vuelta al pasado. ¿Iba a ocurrir aquí lo mismo? Pues aquí teníamos a unas personas un poco más inteligentes. Cánovas, que hizo la Constitución, esa Constitución que intentó que se integrara todo el mundo, que lo bueno del sexenio pudiera entrar en la Constitución, que iba a ser más moderada, pero que fuera una Constitución que quedara abierta y que cuando no gobernaban los conservadores y gobernaban los liberales, herederos de los que gobernaron en el sexenio, pudieran introducir cambios, por ejemplo el sufragio universal, por ejemplo el jurado, y así se atrajo a mucha gente que colaboró en el sexenio. De hecho, en los años 80, el famoso Castelar, que todos conocen, dice: yo que he sido siempre republicano, considero que esta monarquía con esta Constitución es el mejor sistema para España. Una monarquía que va avanzando, que va dando pasos, que se van consiguiendo cosas, ¿no? Bueno, pues esto tenía también que ser simbólico. Y el simbolismo es que en las monedas que se hacen a partir de la aprobación de la Constitución en 1876, el escudo monetario es el escudo del sexenio. Ya no el anterior, el tradicional, sino que dicen: yo acepto muchas cosas del sexenio y entre ellas
ese escudo monetario aprobado en 1868. Y si nos fijamos, es el escudo de Amadeo, que simplemente se ha cambiado el escusón de Saboya por el escusón de Borbón-Anjou. El problema del escudo de España en la restauración fue enorme, enorme, porque nadie sabía cuál era el escudo de España. De hecho, un diplomático, Fernando de Antón de Lormet, en 1906 escribió un largo informe casi preguntando, ¿no? Y diciendo, me viene a veces un diplomático y me dice, ¿cuál es el escudo de España? Y le digo, pues depende. Dice, tenemos el grande, que se utiliza en la sentencia del Tribunal Supremo y en la Cancillería. El de Castilla y León de 4 cuarteles para el ejército. El de 2 cuarteles para la armada. El aprobado en el 68 para las monedas, y debería decirse también, y para los sellos. Usándose cada uno, unas veces con atributos, otras sin ellos, y sin ninguna regla. Por tanto, no sabemos cuál es el escudo de España. Como decía este diplomático, depende. ¿Qué va a hacer usted? Pues dependiendo de lo que haga, lo veremos. ¿Cuándo se produce la unificación del escudo? Pues después de la época. Aquí tenemos todos estos. Pero antes quiero decir una cosa. La Diputación de la Grandeza. La Diputación de la Grandeza, creada en 1815, pero durante la Restauración decidió hacer una nueva simbología para su institución. Y la simbología que optó fue la del sexenio revolucionario. Copió la moneda de 100 pesetas. Habiendo todos los símbolos que había, pudiendo utilizar el escudo grande, el escudo pequeño, cualquiera, no. Este es el modelo que utilizó la Diputación de la Grandeza. Y por tanto ya entendió que lo que más simbolizaba a la Nueva España de ese periodo era este nuevo escudo. Pero la que lo declaró totalmente fue la República. La República, en un decreto provisional del Gobierno Provisional del 27 de abril de 1931, unificó por primera vez el escudo de España. Y además lo unificó, si ven ustedes en el texto, diciendo, no describiéndolo, sino diciendo, el que está en las monedas. Eso está copiado del BOE, vamos, de la Gaceta de Madrid. En el centro de la banda amarilla de la nueva bandera figurará el escudo de España, adaptándose a que figura en el reverso de las monedas de 5 pesetas acuñadas por el Gobierno Provisional de 1869 y 1870. No se lo pensó, dijo ese. Y este fue el primer escudo ya para el ejército, para la armada, para todo. Y una vez que se tiene este escudo en la República, que ya se ve que se copia el de las 5 pesetas, cualquier modificación posterior siempre ha sido basándose en él. Cuando en 1938 se hace el escudo del Estado español, en versión grande o en versión pequeña, es de nuevo ese, y si nos fijamos, Gobierno Provisional, Amadeo, República, Restauración, Segunda República y Estado español. Siempre ya, a partir de ese momento, ese se ha considerado que era el nuevo símbolo nacional de España. Y cuando en 1981 se decidió que se iba a cambiar el escudo y se crea el escudo de España actual, de nuevo, como vemos, es el legado del sexenio revolucionario el que sería su modelo, con un diseño y con unas cosas más o menos discutibles, pero muchísimo mejor si hubieran hablado con gente que sabe hacer las cosas y no nuestro león rosa que aparece en cualquiera de los ministerios que ustedes van por ahí, y estas cosas, yo por mucho que he hablado en el BOE y que he hablado con otras personas, debe ser que cuesta mucho dinero cambiar las cosas, pero bueno, cuando se hacen mal se debe cambiar mal. Bueno, y termino diciendo que el actual escudo es heredero directo de ese de 1868, que nace por una idea política de cambio de régimen. Cuando los políticos insisten en que la soberanía nacional debe tener unas características específicas, y cuando piden consejo a la Real Academia de Historia que, con un largo informe, pero centrándose en determinadas actuaciones históricas españolas, fundamentalmente romanas y medievales, informan de qué es lo que ellos consideran un símbolo que puede unir a toda España. Y a través de ese símbolo se ha llegado al actual, recalcando que nace solo para las monedas y que termina siendo el escudo aceptado por todo el mundo. Muchas gracias.
Sí, ha estado muy bien la exposición, muchas gracias. Yo quería hacer un comentario. Hemos ido viendo los diferentes escudos y me ha llamado un poco la atención en el escudo de la República del 31. Hay que fijarse muy bien, hay que tener alguna pista sobre ello. En el cuartelado de León aparece el león sin corona. ¿Esto había alguna norma escrita tal o se hizo porque sí? ¿O hubo alguna normativa que dijera que en el escudo de León, el del cuartelado es el león con la corona? Entonces, si se le quita la corona, no es el de León, es otro. Esto, sí, pero es que eso no lo hacen los heraldistas. Si uno dice hay que quitar todas las coronas, pues el que se dedica a tachar, tacha todas. Es como la que ocurrió en Bulgaria, que dicen el escudo de Bulgaria ya no es el de Bulgaria, es el de la PSOE, porque es el león, parece el león de la marca francesa de la PSOE. Y entonces es verdad que en algunas representaciones, no en todas, pero en algunas representaciones del escudo de la Segunda República, pues se le ha quitado la corona al león de León, que ya no es el que debe ser. Pero ya digo que con eso de borrar, pues hay gente que borra de más. Igual que ahora con la memoria histórica, recordamos que han desaparecido el escudo de los Reyes Católicos. El caso de Cáceres ha sido muy conocido. Un alcalde llegando por ahí y decir, esto de tal hay que quitarlo. Y no se da usted cuenta que no es de la época de Franco, sino que es de los Reyes Católicos, pero cuando ya se lo fueron a decir, los que sabían ya lo habían destruido. Pues quiero decir que esto no se encarga a las personas que pueden hacerlo bien, sino que muchas veces en la vorágine política de tomar decisiones o de hacer cosas, pues hay gente que se pasa de vueltas, ¿no? Y por una intencionalidad política que puede ser más o menos aceptable, pues cometen errores históricos de bulto. ¿Sí? Porque te dice, si al león del escudo de León se le quita la corona, pues ya no es el escudo. Otra cosa es que usted diga, oiga, somos una monarquía, una república, podemos quitar un símbolo, podemos quitar otro, pero lo que no se puede es cambiar la historia. Si el escudo de León es con una corona, pues el escudo de León es con una corona. Muchas gracias por la interesante exposición. En mi ignorancia total, en el último escudo de 1981, encima de las columnas hay dos coronas diferentes. ¿Podría explicar un poquito qué quieren ser? La imperial y la real. Es decir, si nos retrotraemos a que son, o era la divisa de Carlos I, que era rey de España, Castilla, León, y emperador de Alemania, pues ahí están sus dobles coronas. La corona real y la corona imperial. Cosa que no ocurre en los anteriores. Quiero decir, en 1868 las coronas no están en el escudo de 1868 ni en los posteriores, en ese modelo. Se vuelven a colocar en el actual. ¿Y deberían estar o no deberían estar? Eso lo deciden los políticos. Quien hace el informe dice históricamente, tal, esto es toda la parte histórica, yo le hago el magnífico informe. Pero el político es el que tiene que decidir en un momento, porque esto es una ley. Se lleva a las Cortes, no sé qué. Don Faustino sabe perfectamente todas las discusiones que hubo cuando la Constitución, que hubo gente que quería poner los 17 escudos de las autonomías en el escudo de España. No sé si como bordura o no sé lo que querían poner, pero por poner, y uno decía, ¿y Galicia dónde está? ¿Y Canarias dónde está? Y yo no me represento ahí. Bueno, pues tú puedes explicar, dices, mire, es que en Galicia, sí, el reino de Galicia, pero pertenece a la corona de Castilla, o tradicionalmente, o la época medieval, o Canarias, lo mismo, y entonces usted podría verse representado en ese castillo, en ese León, o Mallorca, o Baleares, en las Barras. Sí, pero ¿dónde está lo mío? Y al final quien hace las leyes son los políticos, no los historiadores. Los historiadores pueden informar, decir, aconsejar, y luego se hace lo que se hace, y luego, aunque se consiga, llegan los de los pantones de los colores, y en vez del 121 ponen el 122, y ya no es el león que tiene que ser con el color que tiene que ser, sino que aparece de otra manera. Entonces,
hay que diferenciar los niveles y hasta dónde podemos llegar en una cosa y dónde podemos llegar en otra. Actualmente hay escudos de piedra, por ejemplo, de los reyes de los Borbones. ¿Hay algún escudo así que sea de Amadeo de Saboya o en piedra, por aquí, por Madrid? No sé casi. Yo de Amadeo de Saboya Sí, lo he visto. no recuerdo ningún escudo en piedra que haya. Yo he estado mirando Sí, mucho sí. y no los he visto. De José Bonaparte. Bonaparte, sí. Sí, José Bonaparte, De José sí. Bonaparte sí que hay un escudo en piedra muy conocido En Valladolid en Valladolid, que llama la atención, porque digamos que contra Amadeo no hubo una damnatio memoriam. Y contra José Bonaparte sí. Pero yo creo que, claro, en su época ya, que se construyera un gran edificio y que se pusiera el escudo, yo desde luego no lo conozco. No lo conozco, ¿no? Pero sí existen muchísimos documentos sellados y tal que no podemos dudar de que ese era el escudo. Era porque después, como siempre ha habido aquellos que han ido borrando todo lo anterior, el estilo de Alcalá y todo eso. No, Pues, yo de Amadeo de Saboya, no me consta que en ningún sitio se conserve ningún tipo de escudo de piedra que podamos decir, ahí está el escudo de Amadeo, como si podemos decir el de José Bonaparte. muchas gracias. Pues ya está, muchas gracias.